Coulrofobia es el término que se da al miedo irracional a los payasos, que aunque siendo personajes infantiles, hay quienes sienten pánico hacia ellos. Y es que no todos son simpáticos. En el cine hemos visto a personajes como Pennywise o el macabro payaso que atormentaba a Robbie en Poltergeist. Pero no solo hay payasos macabros en el cine, también han existido en la vida real. Por eso hoy, en Historias, Pogo, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Era el único varón de 3 hijos del matrimonio entre John Stanley Gacy y Marion Elaine. John Wayne tuvo una infancia difícil. Su padre era el típico machista abusivo, bebedor, que maltrataba a su madre y particularmente a él. Y es que John no era lo suficientemente masculino para su padre, que constantemente lo llamaba marica, estúpido o niño de mamá. Lo denigraba en público y golpeaba con frecuencia con una correa de cuero. Sin embargo, el pequeño John se esforzaba por agradar a su padre y obtener su aprobación. Pero había algo en su interior que solo revelaría a su único amigo a los 12 años. Mientras jugaban en su cuarto, John le mostró a Barry Moskelly un conjunto de ropa interior de su madre que tenía escondidos en su habitación. Cuando Barry le preguntó por qué hacía eso, Johnny le dijo que se preguntaba cómo se vería vestido de mujer. Gacy tenía una excelente relación con su madre y hermanas, pero no era un buen alumno en la escuela. No encajaba con sus compañeros, su sobrepeso no ayudaba, y para empeorar las cosas, a los 9 años, el pequeño Johnny fue sexualmente abusado por un amigo de su padre. Por si fuera poco, a los 16 años comenzó a sufrir de desmayos y al ser examinado médicamente descubrieron un coágulo en su cerebro, aparentemente producto de un golpe que había recibido en la cabeza con un columpio a los 11 años. Lo cierto es que estos desmayos eran una limitante más para llevar una vida y relaciones juveniles normales. Pese a esto, ya en la adolescencia, parecía ya estar más adaptado y salió con varias chicas. Pero sus notas nunca mejoraron y cambió varias veces de colegio hasta que tiempo después logró graduarse en la Northwestern Business College de gerencia empresarial. Con 22 años se mudó a Springfield, Illinois, donde comenzó a trabajar como vendedor en una zapatería de la que llegaría a ser encargado. Ahí conoció a Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de ese año y un año después tuvo a su primer hijo. Entretanto, un nuevo John Wayne surgió, súper sociable y hábil negociante. En el trabajo fue ascendido, entró a la Cámara de Comercio local, participó en organizaciones y obras sociales y políticas, se codeaba con el gobernador de Illinois y era un hombre públicamente reconocido. La familia de su esposa tenía varias tiendas de la cadena Kentucky Fried Chicken en Iowa y le pidieron a John que se hiciera cargo de una de ellas, por lo cual se mudó a esa localidad con la familia. Nuevamente penetró el entorno político, comercial y social de la localidad. Hacía grandes fiestas en su casa y comenzó a desarrollar una labor social creando un personaje de payaso que bautizó Pogo. Como Pogo el payaso, John visitaba albergues de menores y hospitales para llevar alegría a los niños. Y según diría años después, era algo que realmente disfrutaba. Era un excelente padre y llegó a ser nombrado Hombre del Año en la Cámara de Comercio, donde ejercía funciones como captador de nuevas membresías. En 1967 nace la segunda hija de John. Su vida parecía perfecta, pero había algo que nadie sabía. John Wayne Gacy tenía un apetito insaciable por los chicos jóvenes. Sin embargo, la primera denuncia de este tipo fue hecha por un empleado de la franquicia de comida de nombre Mark Miller, quien lo acusó de presionarlo para tener relaciones con él. Gacy negó los cargos y la acusación no avanzó. Pero unos meses después, John contrató a otro joven de apellido Anderson para que le diera una golpiza a Miller. Anderson fue capturado por la policía y delató a John como su empleador. Esto dio peso a la acusación de Miller y John fue enjuiciado. Otras versiones sostienen que cuando aún vivía en Iowa, John invitó a su casa a Donald Burgess, hijo de un conocido político del estado. Lo llevó al sótano de su casa, donde le mostró películas sexuales, lo embriagó y obligó a practicarle sexo oral. Al terminar, le dio $15 y le dijo que tenía amigos entre la mafia de Chicago, por lo que era mejor que no dijera nada de lo sucedido. Donald guardó silencio por mucho tiempo, pero en 1968 le contó todo a sus padres. John Gacy fue detenido mientras sostenía que la acusación era falsa. Además, durante las investigaciones aparecieron otros jóvenes que también aseguraban haber sido abusados y torturados por John con el mismo método. Lo cierto es que John Wayne Gacy fue enjuiciado y condenado a 10 años de prisión. Maureen se divorció de él, se mudó con sus hijos y nunca más volvieron a verlo. Pero una vez más el encanto de John lo ayudaría. Pronto ganó la simpatía de todos en el penal. Fue asignado como jefe de cocina, donde hasta fue entrevistado por un canal de televisión y cantaba en la coral de la cárcel. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook.
El buen comportamiento de John y su hábil desempeño social lograron que solo estuviera preso 18 meses, después de los cuales salió en libertad condicional. Una vez libre, regresó a Illinois, donde sus antecedentes penales eran desconocidos. Se instaló nuevamente a vivir en casa de su madre en Chicago. Comenzó a trabajar como chef en un restaurante y al tiempo compró una casa a donde se mudó con su madre. Reinició su vida social, su servicio comunitario como payaso y retomó los contactos políticos con el Partido Demócrata. Nuevamente su prestigio subía al punto de que durante un evento público se tomó una foto con la entonces primera dama del país, Rosalynn Carter. Pero pronto Gacy retomaría su verdadera pasión. Recorrería las calles y estaciones de ómnibus buscando jóvenes necesitados. Él gentilmente se ofrecía a ayudarlos para después convertirlos en víctimas de torturas, abusos sexuales y muerte. Se reporta que en 1972 recogió a Tim McCoy, de 16 años, lo llevó a su casa, tuvo relaciones con él y después lo acuchilló y enterró en el lugar. En entrevistas posteriores con psiquiatras, John afirmó que ver la sangre salir del pecho de su víctima lo excitó. Todo cambió, ya no podría detenerse. Por aquella época reencontró a una antigua compañera de clases, Carol Hoff. Ella estaba divorciada y tenía 2 hijas. La relación prosperó y terminaron casándose. Se dice que John Wayne le confesó a Carol que era bisexual y ella, aunque no con muchos ánimos, lo había aceptado. Carol se mudó a su casa y la madre de John regresó a la suya. Pronto creó su propia empresa, una compañía de mantenimiento y decoración de viviendas, PDM Contractors, y en 1975 seguía su actividad predadora. La mayoría de sus empleados eran jóvenes. La excusa era ahorrar costos, y uno de ellos fue su presa. Gacy invitó a John Butkovich, de apenas 16 años, para que fuera a su casa. Una vez ahí, lo engañó con el pretexto de hacerle un truco de magia y lo esposó a la cama. Con eso el destino del chico estaba sellado. El joven fue abusado, sexualmente torturado y ahorcado, luego de lo cual enterró el cadáver bajo el piso del sótano. En los meses siguientes continuaría su macabra actividad en las noches, mientras mantenía su imagen de empresario y de Pogo el payaso, entreteniendo a niños en asilos, hospitales y las fiestas que ofrecía en su casa. Con tanta actividad no tenía tiempo para su esposa y sus necesidades, por lo cual en 1976 ella planteó el divorcio, alegando que no tenían relaciones sexuales y él se entretenía viendo revistas de adultos con contenido homosexual. Lejos de ser una tragedia, esta fue una carta blanca para desarrollar sus crímenes con total libertad. Pero se estaba cansando de cavar tumbas, así que le pidió a uno de sus empleados que fuera a su casa y excavara en el piso del sótano, en partes determinadas, claro, aquellas en las que aún no había cadáveres. A un cierto punto trató de atacarlo, pero esta víctima luchó y logró salvarse. En los siguientes casi 2 años, John Wayne Gacy asesinaría a decenas de jóvenes, pero todos cometen un error en algún momento. John decidió un día capturar al hijo del dueño de una farmacia que con su empresa había remodelado, a quien le ofreció trabajo y lo citó en su casa. El joven de 15 años, de nombre Robert Piest, acudió a la cita, pero avisó a sus padres a dónde iría. Sería su última víctima. Cuando Piest no regresó a casa, sus padres colocaron la denuncia de su desaparición en la policía y dijeron a dónde había ido. La policía acudió a casa de Gacy para interrogarlo, pero no los dejó pasar alegando que estaba ocupado y que él iría a la comisaría. Así lo hizo y por supuesto negó haber visto al chico Piest. No había pruebas, así que lo dejaron ir. Pero en los últimos meses las autoridades habían recibido muchas denuncias de desapariciones de jóvenes en la zona e incluso las declaraciones de Jeffrey Rignall, de 26 años, que afirmó que fue atacado por John Wayne con un trapo empapado en cloroformo. Cuando despertó, estaba en casa de Gacy, esposado y rodeado de varios consoladores. Semiconsciente, fue torturado y sodomizado por varias horas y perdió el conocimiento. Cuando despertó nuevamente estaba en un campo en medio de la nieve muy maltratado. Rignall hizo la denuncia e incluso identificó a Gacy en una foto. John fue investigado, pero increíblemente quedó en libertad. Con todo esto, la policía hurgó en los antecedentes de Gacy y descubrieron su condena por abuso de varios años atrás. Con esto en mano se obtuvo una orden de cateo en su casa. Si bien en esa primera visita no encontraron cadáveres, sí decomisaron varios objetos como anillos, relojes, esposas, marihuana, varios permisos de conducir que no eran suyos, consoladores, agujas hipodérmicas y otros. Cuando cotejaron los objetos, se dieron cuenta de que estaban relacionados con varios de los jóvenes desaparecidos. Así que lograron una segunda orden para revisar la casa de Gacy y en esta oportunidad el olor a putrefacción, que había sido excusado con problemas en las cloacas, guió a los efectivos policiales hasta el sótano y ordenaron excavar. John Wayne sabía que estaba perdido, así que voluntariamente decidió confesar e indicar dónde estaban enterrados los cadáveres. The number of bodies found today are 6, bringing the total to 21.
Al finalizar la búsqueda, encontraron un total de 28 cuerpos enterrados en distintos sitios de la casa, la mayoría en el sótano, y John dijo que otros 5 cuerpos los había arrojado al cercano río Des Plaines, de donde fueron recuperados. La excavación para sacar los cadáveres duró varias semanas. Se hizo un trabajo que parecía arqueológico para no dañar los restos de manera que pudieran ser identificados. Las víctimas tenían entre 14 y 21 años y 8 de ellas nunca pudieron ser reconocidas. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio contra John Wayne Gacy. El primer argumento de la defensa, como era de esperarse, desorden mental. Pero tras ser examinado por especialistas, los mismos llegaron a la conclusión de que Gacy no estaba loco. Se intentó alegar que padecía de lapsos intermitentes de locura, y hasta llegaron a decir que las muertes habían sido accidentales por asfixia erótica. Uno por uno los alegatos fueron desmontados, y lo más importante es que desde el principio Gacy había confesado. El 13 de marzo, a poco más de un mes del juicio, John Wayne Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue trasladado al Centro Correccional Menard, donde pasaría 14 años para ser ejecutado. Pero Gacy no estaba dispuesto a ser olvidado y comenzó a desarrollar aptitudes artísticas. Pintó varios cuadros de payasos, en ocasiones acompañados de otros personajes como Blancanieves o el cantante punk J.J. Allen, que lo visitó en la cárcel y con quien mantendría correspondencia. Algunos de los cuadros fueron adquiridos por otros músicos y usados como carátulas de sus discos, y varios fueron subastados tras la muerte de Gacy. Por cierto, en estas subastas varias de sus obras fueron adquiridas por familiares de sus víctimas, quienes después hicieron un acto quemando las pinturas en una gran hoguera. En 1994 fue llevado a la penitenciaría de Statesville, donde el 10 de mayo sería ejecutado. Pasó sus horas finales en compañía de su hermana Karen, mientras a las puertas del penal cientos de personas celebraran a la espera de su muerte. A sus 52 años, John Wayne Gacy, antes de morir, no mostró ningún remordimiento, y en sus últimas palabras sembró una duda. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. ¿Había más? ¿Qué llevó a John Gacy, un hombre en apariencia normal, a convertirse en un asesino serial despiadado? Muchas teorías se han tejido. El maltrato infantil sufrido a manos de su padre, el constante deseo de encubrir su homosexualidad, cosa que jamás aceptó, el golpe en la cabeza, o que tenía la estructura emocional de un niño, como afirmaba la doctora Morrison, que lo entrevistó varias veces. La verdad es que la conducta de John no encaja en ningún perfil psicológico de un asesino en serie y sigue siendo objeto de estudio en las escuelas de psicología forense. Por cierto, se dice que en 1998, durante unos trabajos realizados en su antigua casa, en el área del estacionamiento fueron encontrados más cadáveres.